Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y el día de hoy voy a compartir con ustedes un extracto del cuento Viaje a la Semilla del escritor cubano Alejo Carpentier. Este relato forma parte del libro Guerra del Tiempo. En resumen, la historia trata de la vida de un marqués. Lo curioso, lo particular, es que el cuento está narrado desde el final hacia el inicio. Podríamos decir desde la muerte de este personaje hasta su nacimiento. Voy a leerles el relato que corresponde ya cuando este personaje, este marqués, don Marcial, es pequeño, es un niño. Es a partir de la parte número 8. Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisa labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañera con anillas de mármol. Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de 8. Luego, los oficiales a caballo, rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de 1 metro de distancia. ¡Pum! 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 Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado 3 veces por el negro Eligio para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. De ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensado antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunos huelen a notario, como don Abundio, por no conocer, con el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra que se ignoran a la altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones. Órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. Capítulo 9. Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa, y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había 6 pasteles de la confitería de la Alameda, cuando solo 2 podían comerse los domingos después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calecero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo, él era rey. Tomando las losas del piso por tablero, podían avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y 2 de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre
se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias, porque en Pascua había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alográndose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo, al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos. Capítulo 10. Cuando los muebles crecieron un poco más, y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calecero Melchor. Ni Dios ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos, era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como don Abundio, en habitaciones oscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del agua azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulce en las cocinas, se escapaba de noche por la puerta de los cuadrerizos y cierta vez había pedrado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán. Aquel hombre que dominaba los caballos herreros con solo encajarle 2 dedos en los belfos, aquel señor de terciopelo y espuelas que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito de grajeas y almendras que llamaban el urí, urí, urá, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba a abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, 12 mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. Capítulo 11. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el galgo demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcelo prefería a Canelo, porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas a Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaba, y el perro volvía triunfante moviendo la cola, después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana
formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la visca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. Lloraban un poco más para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas, el gallo viejo de culo pelado, la lagartija que decía urí urá, sacándose del cuello una corbata rosada, el triste jubo, nacido en ciudad sin hembras, el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial. «Guau, guau», dijo. Hablaba su propio idioma, había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos, objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. Pues bien amigos, gracias por haber escuchado este relato. Ya saben que si desean apoyar este tipo de contenido solo deben dar me gusta a este video y si lo desean también suscribirse al canal. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo relato.